SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el gobierno plantea un nuevo sistema para fijar el precio de la luz. Revolución eléctrica. El papel que traemos hoy explica claramente cómo un país que tiene una apuesta por esa reforma estructural de incrementar las renovables, estamos viendo cómo es Sara Eguesen, es la secretaria de Estado española. El 20% del mix energético está con gas, está ofreciendo a España precios altísimos. El Ejecutivo plantea un nuevo sistema para fijar el precio de la luz. Es el mayor cambio en ese sistema desde 1990. En aquella época se fijó lo que hemos contado muchas veces, el sistema marginalista. Es un sistema en el que el último elemento que entra, el elemento más caro, fija el precio para todos los demás. Es lo que les hemos contado también muchas veces, esto de comprar jamón barato y paletilla y 1 gramo de 5J y que todo se pague a precio de 5J. Ese es el sistema marginalista y es un sistema que se creó precisamente para incentivar que entraran energías limpias. Se las pagaba como si fueran gas o carbón, se les sobreretribuía precisamente para fomentar su inversión. Todo aquel sistema funcionó desde 1990, pero a día de hoy está teniendo un efecto letal que hoy el Ejecutivo cuantificaba. Por cada euro que sube el precio del gas, la energía más cara que entra en el sistema, los costes adicionales son de 2.700 millones para todos los consumidores europeos, dice el Ejecutivo. Esto es este ejemplo, este efecto composición, es lo que el Gobierno quiere modificar. Tienen que ser más ambiciosas y adecuadas al contexto actual. Insisto, palabra esencial, extraordinaria, medidas extraordinarias, urgentes, que España cree que se tienen que aplicar aquí y ahora. Queremos evitar la especulación financiera en el sistema de comercio de emisiones. Por lo tanto, entendemos que el papel, ese non-paper que se ha presentado por varios Estados miembros, en el contexto de unas conclusiones del Consejo de Ministros, el Consejo Europeo de la semana pasada, no tiene mucho sentido. ¿Qué plantea ahora España? Plantea que ya no sea el elemento más caro el que fija el precio de todo lo demás, sino que se calcule una media entre todo lo que entra, de forma que energías muy muy baratas, como la solar, la eólica o la hidráulica, tiren a la baja el precio de energías más caras como el gas. Esto es básicamente lo que plantea el Gobierno con un término técnico que llama decoupling, que básicamente es desacoplar del precio del gas el precio de toda la demás luz. Esto es básicamente lo que hay, explicado muy en castellano, y ahora las posibilidades de que esto salga adelante, cuáles los mecanismos, cuáles. Bruselas, Griselda Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes. La gran diferencia entre lo que defendió Sánchez en la cumbre y lo que hoy ha defendido aquí la secretaria de Estado, Sara Eguesen, es que si no hay reforma general, porque hay 10 gobiernos que sí oponen de forma contundente a que pueda invocarse esa reforma, que haya excepciones a la ley, excepciones de tipo nacional, una propuesta que tampoco ha gustado. Proposal made by some member states Esta propuesta, defendida por algunos Estados miembros, está diciendo la comisaria Simpson, tiene el pero de que puede crear segmentación de mercado, 2 tipos de precio, y tampoco vemos claro cómo prácticamente se podría aplicar. Es la primera reacción, aunque eso sí, la Comisión, claro, va a estudiar el papel que ha enviado España después de ser consciente que 10 gobiernos europeos han decidido oponerse a la posibilidad de esa reforma del mercado que parecía abierta después de la cumbre europea. Un problema de calado, porque en el fondo las reivindicaciones españolas interfieren en una vieja pelea entre los intereses energéticos de Alemania y de Francia. Ahora mismo las posibilidades, por tanto, realistas no parecen muchas, pero las posibilidades económicas son infinitas con lo que plantea el Gobierno. Este sistema actual, el que nos obliga a pagar toda la energía barata a precio de energía cara, es un sistema que está generando un efecto composición. Estamos sobrepagando energías que ya están amortizadas, como la hidráulica, o que no cuestan absolutamente nada, como la eólica. El Gobierno
estima que esto podría recortar la factura de la luz de una manera espectacular. Hoy, la catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, Natalia Fabra, decía aquí en Hora 14 que el impacto económico podría reducir esa factura a la mitad. La propuesta de España es poner de manifiesto que si pagamos unos precios que reflejen el coste de ese mix y no el coste de la tecnología marginal, estaríamos realmente permitiendo un ahorro muy importante para la economía española que se correspondería con esos costes en los que incurren las empresas eléctricas. Podemos estar hablando de una reducción en el 50% de lo que supone el precio de la electricidad. Así que el impacto económico es evidente, especialmente en un día en el que la luz marca 226,15 €. Llevamos 15 días por encima de los 200 euros. Hemos acumulado una subida del recibo del 39%. Así que ahora mismo el impacto económico sería extraordinario. El impacto político es otra historia, porque este sistema de fijar luz en España y solo en España así rompería el mercado único, dice la Comisión Europea, dice el comisario Gentiloni. Es importante que estas medidas sean temporales y estén bien orientadas y que respeten el mercado único y las normas sobre ayudas de Estado. De hecho, esa es la idea que frena esto. El sentido económico está, pero el sentido político puede no estar. Kadri Simpson, la comisaria europea de Energía, decía, esto rompe el mercado único de energía. La propuesta de algunos estados, su gestión de separar la formación de los precios, podría llevar a mercados paralelos según tecnologías, llegando a precios distintos, al margen que no vemos técnicamente cómo se haría. Lo que hoy está sobre la mesa es, salga adelante o no, probablemente uno de los movimientos más importantes que hemos visto en todo el sistema de fijación de precios, porque este es nuestro problema. Nuestro problema es un problema de mercado marginalista, como les hemos contado ya. Hoy recapitulamos rápido. Un sistema marginalista que, para evitar tecnicismos, consiste exactamente en eso. Pagamos toda la energía que entra al precio de la energía más cara que entra. Y hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. El gobierno pretende cambiarlo ahora. A favor había dos grandes argumentos. El primero, cuando esto se instaura en los años 90, lo que intenta es bonificar la entrada de energías limpias, pagar la eólica a precio de gas para que entre mucha eólica, para que se instalen muchos molinos de viento. Este fue el primer argumento positivo. El segundo argumento positivo era retribuir la reserva de energía, es decir, no desconectar las nucleares, no desconectar las hidráulicas, tenerlas siempre operativas y por tanto se les pagaba de más para que estuvieran siempre disponibles, y ese era el segundo argumento a favor. Pero hay argumentos en contra, y el argumento fundamental en contra estamos viviéndolo a día de hoy. Cuando se dispara uno de los elementos, el precio del gas, por ejemplo, todo se paga a precio de gas, es decir, con que se dispare uno de los elementos en precio, todo el precio entero se dispara. Ese fue el gran argumento en contra, junto a la gran, enorme subida brutal que está viviendo la factura de la luz, especialmente en un sector, el sector de las empresas, en el que los contratos son contratos a largo plazo. Así que ahora mismo que se cambie este sistema de fijación de precios es probablemente lo más importante que ha vivido el mercado eléctrico en las últimas décadas, desde 1990. Hoy, además, a este cambio estructural que se pretende, se le suma un parche más o menos temporal. Pero, Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy el gobierno además plantea un bono social reforzado, es decir, de cara a este aumento de precio, un alivio para las familias más vulnerables, un alivio todavía mayor. Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ampliación hasta el 31 de marzo próximo de los descuentos en el recibo de la luz a los beneficiarios del bono social eléctrico, que son 1,19 millones en agosto pasado. Es el último dato que aporta el Ministerio de Transición Ecológica. El descuento pasa del 25% que había hasta ahora al 60%
para los consumidores vulnerables y del 40 al 70% si son vulnerables severos. Todo esto financiado por las comercializadoras eléctricas. En paralelo, el Gobierno amplía en 100 millones de euros el bono social térmico que reciben de forma automática los beneficiarios del eléctrico para este año. La ayuda mínima pasa de 25 a 35 euros en las zonas de clima más benigno y va subiendo en proporción en las de inviernos más fríos. La media, según el Ministerio de Transición, será 90 euros por hogar de estos vulnerables este mismo año. Este escudo social energético ampliado se completa con la prórroga de la prohibición de cortes de suministro a consumidores vulnerables también hasta el 31 de marzo. Eladio Meizoso, gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Y hoy para el análisis, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Rivera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ministra, ¿puede salir esto adelante? De momento, la Comisión Europea dice esto puede romper el mercado único. ¿Puede salir adelante esto? Nosotros lo que hemos querido es trasladar ideas en torno a un problema que nos preocupa mucho. Creemos que tenemos un problema serio con el gas y el precio del gas y vemos todavía con mayor preocupación cómo esto está contagiando los precios eléctricos. Respetamos el hecho de que contamos con un mercado interior de la electricidad y que el diseño regulatorio corresponde a Bruselas. Por tanto, lo que proponemos es adoptar medidas temporales que duren mientras dure esto. Sabemos que esto genera reticencias en Estados miembros y sabemos que los ritmos de la Comisión son complicados. Somos respetuosos y se hacen otras propuestas, pero creemos que merece la pena que la Comisión estudie si merece la pena adoptar esta, por lo menos durante los próximos meses, permitiendo a los Estados miembros dar señales de precio distintas. Ministra, ¿cuánto rebajaría el nuevo sistema no marginalista el precio de la electricidad? Pensemos, insisto, que no es algo que modifique de forma permanente el mercado marginalista, el diseño actual, sino una referencia temporal. Por tanto, estaríamos manejando una reducción muy significativa. Probablemente cortaría la señal de costes de la nuclear en torno a 50 y algo, y esto haría que nuestro precio en el mercado mayorista estuviera mucho más cerca en un momento tan complicado como este, de los 90 que no de los 200 y pico, pero como digo, es sobre todo a la hora de contar con referencias. Hemos visto el qué, si esto sale adelante o no, hemos visto el cuánto. Ministra, ¿cuándo? ¿Cuándo podría estar esto en vigor? Bueno, yo es que creo que estamos introduciendo muchos condicionantes. Lo que nosotros hemos propuesto hoy en un debate que tenía por finalidad orientar algunas de las líneas de trabajo que el Consejo Europeo le ha encomendado a la Comisión, puede que llegue o no a buen puerto. Hoy no ha sido particularmente bien recibido por algunos Estados miembros o por la propia Comisión. La Comisión tiene que presentar un papel con propuestas para el debate del Consejo Europeo de diciembre, es decir, que a lo largo del mes de noviembre la Comisión debería hacer un análisis un poco más profundo de hasta qué punto el mercado eléctrico, el mercado de gas y el mercado de CO2 tiene un margen de mejora, aunque sea, insisto, sobre una base temporal. Esto sobre cambio en el sistema de fijación de precios y lo que se empieza a debatir a partir de ahora, el llamado non-paper que hoy presenta España. Segunda pata, bono social. Hoy lo aprueba el Consejo de Ministros. ¿Va a haber más modificaciones? ¿Va a haber modificaciones, por entendernos, en el corpus burocrático de esto? Nosotros lo que hemos querido hacer desde junio de 2018 es una apuesta muy importante por estabilizar y ampliar la protección frente a la pobreza energética. ¿Esto es suficiente? Bueno, pues hay que ver qué es lo que hemos ido haciendo, como digo, cómo se puede ir ampliando en función de las necesidades de las familias vulnerables, pero no es fácil explicar que el conjunto de la población española es vulnerable. No es lo mismo una familia con una renta per cápita para cada uno de los miembros de la unidad familiar de en torno a 4.000
euros que una familia, que el conjunto de la familia con 4 miembros percibe 4.000 euros. Es decir, que tenemos distintos grados de renta, y yo creo que es razonable que las medidas, que el esfuerzo social se concentre en los grupos de población con menor capacidad para hacer frente a algo tan fundamental, tan básico para el confort del hogar, como es el disponer de electricidad y confort térmico. Sistema de precios visto, sistema de protección visto. Ministra Rivera, nos queda el recorte a las eléctricas. Hoy el Gobierno ha confirmado que las que ofrezcan contratos a precio fijo, lo decía usted hoy, a largo plazo, quedan exentas del recorte. Ministra, ¿se está suavizando el decreto del 14 de septiembre? Permítame la pregunta en castellano. ¿Han ganado las eléctricas este pulso? No, por supuesto que no han ganado las eléctricas este pulso. Lo que dijimos en aquel momento y hemos reflejado hoy es que hay un mecanismo de minoración que aplica a quien haya incorporado beneficios extraordinarios asociados al precio del gas. Podemos encontrarnos con contratos a un consumidor industrial en los que parte de la energía se vende a precio fijo y parte de la energía depende del precio al que marque el mercado mayorista. Bueno, pues esta segunda parte será minorada. ¿Qué queremos con esto? Lo que queremos es no solamente ser muy transparentes con respecto a la regla, a los criterios de aplicación, sino en la mayor medida posible garantizar la estabilidad de esos contratos fijos, que no los revisen al alza. Había un riesgo previo al decreto ley de septiembre de que hubiera una revisión al alza de estos contratos, y en la medida de lo posible también queremos no solamente que haya una prórroga automática de todas sus condiciones, sino ampliarlos para que una industria que hemos visto que tiene una cobertura muy baja, están teniendo que ir al mercado mayorista y por tanto incorporando un precio mucho más alto del que tenían presupuestado en sus estrategias de inversión, de costes operativos, puedan hacerlo con más comodidad y con precios estables a medio y largo plazo. No se ha hecho ningún tipo de limitación ni de modificación al decreto ley 17/2021 de 14 de septiembre, sino que se incorpora, se añade esta explicación de quién está beneficiado. Abren ustedes la caja negra entre lo que las generadoras y las comercializadoras, todas bajo el mismo nombre, cobran a sus clientes y se cobran entre ellos. ¿Sospechan ustedes que hay irregularidades ahí? No, yo no creo que tenga que haber ningún tipo de irregularidad. Creo que es muy importante que, del mismo modo que existe una capacidad de supervisión muy relevante en el ámbito financiero, debe existir una capacidad de supervisión y entendimiento del mercado en algo tan clave, tan fundamental para el buen funcionamiento de la economía como es la configuración de precios eléctricos. Y ahí, hasta el momento, estaban obligados a informar en el momento en el que producen electricidad y el precio del consumidor final, pero no sabemos nada de lo que pasa dentro del grupo ni qué pasa con contratos de coberturas financieras que también pueden generar un efecto de presión al alza en los precios finales que pagamos los consumidores. Y yo creo que es bueno entender qué es lo que ocurre aquí, y que tengan esa obligación de comunicar con un plazo de antelación suficiente, al menos un mes, y en un formato absolutamente claro si en la letra pequeña del contrato hay alguna previsión de modificación de cualquier cosa. Pues Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Transición Ecológica, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis otro día. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.